Plan B, la revista digital, publica, y ustedes pueden rescatar este importante artículo que constituye un relato prolijo de cómo era la vida en Pedernales hasta el advenimiento de este fenómeno en suceso tan duro, en donde estamos probando nuestra vitalidad, nuestro poder de recuperación, y el artículo está muy decidor, muy lindo, muy romántico incluso. El autor es Miguel Moreira Cedeño. Dice él que su crónica busca mostrar el antes y después de la tragedia de Pedernales. Tragedia de Pedernales, así pasará la historia. Pedernales era un pueblo turístico, todos conocíamos, todos la visitamos en algún momento, y antes del terremoto tenía servicios básicos intermitentes, nunca tuvo energía eléctrica permanente. Se enseñó a la gente prácticamente a dormir a oscuras por falta de luz eléctrica. Arrullado, eso sí, solamente por el ruido del mar, que también es una sensación maravillosa. Allí viví, dice Miguel, 2 años, por mi empleo como funcionario público y docente universitario. Viví en Pedernales. Yo soy del Carmen. Este cantón manabita, ubicado más o menos a 90 kilómetros y a 1 hora de distancia del balneario. Recuerdo cómo era un sábado en la noche en Pedernales. Los turistas que llegaban de la sierra, en especial de Quito, salían hacia el malecón. La farra se concentraba en la playa, pues junto al malecón se levantan cabañas en donde se podía tomar un trago y bailar, como en todas nuestras poblaciones costeras. Desde las 6 de la tarde, 6 de la noche, los turistas empiezan a salir hacia la playa y se preparan para una noche de diversión. Puede decirse que había pocas discotecas en Pedernales. La farra realmente se concentraba en el malecón, al aire libre, junto al mar, entre todos. Forasteros, gringos y connacionales y gente del lugar. Al atardecer, cuando los turistas se detenían a contemplar cómo el sol se ponía en el horizonte tejiendo de rojo las aguas del Pacífico, las luces del malecón y las mismas cabañas de la playa, con la música en altoparlantes, que todo al unísono empezaban a encenderse. Los principales restaurantes estaban precisamente en el malecón. Y él recuerda al Costeñito, y él recuerda a las cabañas en donde alguna vez comió Correa. Villamarín, dice, entre otros. Eran amplios comedores con mesas y ventiladores en los techos. Los meseros llevaban cartas con fotos de los platos a la mesa y el trajín del servicio de la cena empezaba a sentirse. Los principales hoteles se encontraban tanto en el malecón cuanto en el centro, cerca del Parque Central. Y la población vivía del turismo. En la entrada del malecón, la torre del Hotel Royal. Este hotel se hizo famoso, ¿no? El hotel tenía una capacidad para cerca de 100 turistas, 98 exactamente. Según este intelectual, el señor Miguel Moreira,
El hotel, que era uno de los más caros de Pedernales, tenía una tranquila piscina y un jacuzzi. Muchas casas cayeron sobre sus bases y las plantas altas quedaron sobre las calles. Ahí habla de la destrucción. Es un artículo muy romántico, es un artículo que nos ubica a nosotros también en alguna vez que visitamos por la carretera nueva y que ahí la población capitalina conoció a Pedernales, a Canoa, a San Vicente y de ahí a Bahía. Claro. No, eso está por otro lado. Forastero no conoce el señor que está en la consola. No, vale la pena que usted lea esta nota. Es muy bonita y nos reencuentra con Pedernales. Ahora transformado prácticamente en un epicentro de mucho dolor, al cual tenemos que salir con todo lo que hemos aprendido, gracias a lo que Correa dice, la patria querida por todos nosotros, no solamente por su gesto revolucionario que al final no le rindió los frutos que merecía esta gran nación con tantos recursos. Ya no hay remedio. Ya se hizo lo que no debía hacerse. Bueno, ahora dirán que se hizo con buena fe. Es posible. Nos equivocamos de buena fe. Obvio, todos. Golpe a una economía deprimida sería el título de esta tertulia, saludando muchísimo a Mauricio Pozo, queremos también saludar al señor economista Ramiro Crespo y también al señor doctor Fernando Santos Albite. En la línea telefónica ya mismo Walter Spurrier, ¿no? ¿Usted lo tiene? Me avisa cuando lo tenga. Y yo lo que quería es reprisar lo manifestado por el director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica, Mario Ruiz, que estuvo con nosotros y que nos anunció algo bastante preocupante, ¿no? Yo quería más bien, y quiero que más bien sea él mismo el que explique en cuestión de minutos a los oyentes lo que realmente ha venido ocurriendo. Se me extravió el informe que yo lo tenía listo. Bueno, han habido dos réplicas complicadas en la madrugada de hoy y muy cercanas. Pero lo que me preocupa es que en la parte sur, digamos, de esos 140 kilómetros que buscan desde el océano encajarse en las placas continentales, en la parte sur como que se quedó frenado porque así es obvio, no encajó, como no era una obra de ingeniería, lamentablemente. De haberlo sido, pues ya esa energía habría sido ya emanada de la colisión de las placas y estaríamos más tranquilos. Pero hay un residuo que vale la pena conservar, un estado de vigilancia permanente de todos nosotros con nuestra familia, hasta que terminen unos estudios que Mario nos comentaba esta mañana. Van a ser con alta tecnología de Japón,
con alta tecnología de Estados Unidos, seguramente desde los propios satélites de estas dos potencias tecnológicas del planeta. Nos habló también de una contribución de Francia. Bueno, van a hacer un rastreo, un estudio para ver cómo están las cosas dentro del mar. Se me sustrajeron ustedes el nivel de las réplicas, así es que vamos a demandarles apenas termine el noticiero. Alguien se me llevó. 3-1 y... Perdón, tiene usted toda la razón. 6-1, 6-3, exactamente. 6-1, 6-3. El horario, caballeros. 3:30 y 3:33. Estamos bien, ¿no? De la madrugada. Y vamos a tener, lamentablemente, que mantenernos en vigilia. Está Mario Ruiz, el director del Geofísico para las personas que estuvieron atendiendo imágenes. Porque así somos los medios de comunicación. Los impresos son trascendentes, son historia relatada. La televisión es imagen, mucha imagen. Y la radio es opinión. En eso estamos. La radio es opinión. La radio intenta hacer también orientación. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar entonces lo que rescatamos y lo que quería decirle a la ciudadanía como un informe de última hora el señor doctor Mario Ruiz. Tenga la bondad. En la madrugada a las 3:33 tuvimos un sismo de magnitud 6.1 y 2 minutos más tarde, a las 3:35, fue seguido por otro sismo de magnitud 6.3. Este de magnitud 6.3 constituiría la réplica de mayor magnitud registrada hasta el momento. Entonces, son réplicas que han sido sentidas por los habitantes, especialmente en las zonas cercanas, y constituyen, como habíamos dicho, siguen este patrón de liberación de energía que se había venido observando, ¿no? Y como habíamos advertido, estas réplicas sí pueden causar un movimiento que pone en cierto riesgo a las personas que están en el interior de viviendas vulnerables, por ejemplo, ¿no? O de construcción. Por eso es importante, por ejemplo, que tareas de rescate las realicen personas que tienen experiencia, que tienen los conocimientos de cómo actuar, cómo proceder en estas circunstancias, ¿no? A fin de minimizar nuevos riesgos, o de ir creando o adicionando mayores riesgos a los ya existentes. Exa FM. Muy bien. Había una parte que no la reprisamos porque puede malentenderse. No estuvimos técnicamente ni uno ni otro. El preguntador y el que respondía no estuvimos extremadamente claros y podemos confundirle a la ciudadanía. Esperemos que haya un boletín de noticias más técnicamente tratado. Sin embargo, nos pidió Mario Ruiz que transmitamos a la ciudadanía que en el epicentro del dolor de este momento todavía las cosas no están como definidas, como que ya se logró establecer una especie de desenlace en la emanación de energía. Hay todavía un punto, esa parte del sur le faltó ponernos. Vale que más tarde de una vez lo pongamos íntegramente, ¿le parece? Gracias a producción. Bueno, señores invitados, ¿qué
¿qué nos espera luego de que teníamos una economía ya deprimida? Estábamos muy preocupados. Entiendo que el señor presidente de la República también estaba viviendo momentos muy duros con lo que venía en materia económica y más bien optó por marcharse a Europa, tomarse un poquito de aliento, de ganas, porque él ha pasado también las de Caín, producto de lamentablemente, de sus propios equívocos. Pero bueno, ahora entre todos tenemos que sacarle adelante a esta economía. Acabamos de tener una conferencia telefónica con el señor doctor, el que está este momento tratando de liderar una reunión de empresarios manavitas, el señor economista Richard Martínez. Están viajando los dirigentes de la empresa privada guayaquileña y quiteña en una avioneta desde la ciudad de Guayaquil y van a aterrizar obviamente en el aeropuerto de Manta. Y ahí seguramente irán primero a Puerto Viejo, donde les espera una gran asamblea de actores empresariales que buscarán la manera de reactivar la economía de esa provincia. Primero, como toma de decisión de reactivar la economía, este economista Pozo hizo lo más conveniente que hayan pensado desde el sector privado, por las circunstancias en las que se encuentra deprimida la gente, pobre, muy pobre. Sus líneas de acción y de trabajo permanentes deben estar afectadas. Su población debe estar sin poder adquisitivo y obviamente están viviendo un drama complicadísimo. Entre empresarios han manifestado, no, lo mejor es curar esta economía activándola. ¿Cómo le parece a usted este anhelo, esta buena intención? ¿Qué se tiene que hacer especialmente en la zona que es epicentro de dificultades, de graves dificultades? Bienvenido, exministro, y muchas gracias a ustedes también por estar aquí. Muchas gracias, Gonzalo, un gusto estar por aquí. Saludos a los compañeros de la mesa, Fernando Santos, Ramiro Crespo. La desgracia que acaba de ocurrir en el Ecuador, que nos duele a todos, ha demostrado varias cosas. En primer lugar, a mi criterio, ese espíritu de solidaridad y de apoyo de todos los sectores para las zonas afectadas y las poblaciones de ellas, el rol de la sociedad civil, porque los grandes apoyos que se han venido observando han sido provenientes de la sociedad civil, y he ahí la importancia del sector privado para poder reanimar una actividad económica. Y como usted bien menciona, efectivamente el país ya venía experimentando una recesión fuerte. Días anteriores se había conocido alguna estimación externa del Fondo Monetario de una caída del 4,5% para este año y 4,3% para el siguiente. Y ahora se añade esta situación de los impactos del terremoto. ¿Cómo se puede medir el impacto del terremoto? Hay varias formas, hay formas directas, hay otras más indirectas. La una es, por decirle, el aporte que hacen las distintas zonas del país, los distintos cantones al PIB, y de ahí extrapolar en las zonas afectadas cuánto eso puede significar. La otra es ver el ingreso per cápita por zonas y ver cuánto es la afectación de las personas en las zonas afectadas, y de ahí también sacar un número
Estamos, en mi caso particular, estamos haciendo ese trabajo para ver qué nos resulta. No me atrevo todavía a dar cifras, pero sin duda alguna yo ¿Cuándo sí las creo, tendrá, economista? yo creo que en nuestros próximos días lo vamos a tener. Yo creo que esto, Gonzalo, va a dar una cifra significativa, pero creo que hay que entender que esto no se trata solamente del costo para la reconstrucción de las zonas. O sea, esto no es solamente lo que cuesta hacer las vías nuevamente, reparar las vías o volver a construir las casas o derrocar y volver a hacer las casas destruidas. Aquí hay un concepto que está detrás, que es el lucro cesante de buena parte de la población que no tiene actividad económica. Los comercios que no venden, las personas que no compran, la gente que se queda sin trabajo. La gran mayoría de esas poblaciones está atada a trabajo sin relación formal de dependencia, que trabajan por su propia cuenta. Es decir, hay un costo escondido, llamémoslo así, una suerte de lucro cesante por el tiempo que va a demandar la reparación de la zona. Entonces, los 2.000 o 3.000 millones que se habla, que no me atrevo a dar la cifra, puede ser más. En Haití se habló de 12.000 millones, no sé cómo mismo quedó el número final. En Chile, como se comentó, creo que en la sección anterior se habló de 20.000 millones, que terminó siendo, creo que algo menos. Pero en todo caso, creo que es medio prematuro hablar de los números, pero lo que sí le puedo garantizar es que esto menos de un 5% del PIB yo no le veo tan simple que sea. Aparte de que debe entenderse que esto no va a acarrear un problema para el año 2016 únicamente. Esto va a demandar un esfuerzo de un periodo un poco más largo, va a probablemente a postergar la fecha de la reactivación económica. Si todos pensábamos que capaz el 2017, a finales del 2018, podía verse alguna luz al final del túnel, eventualmente ahora tenemos que mover la fecha un poco más adelante, porque todo esto va a requerir una serie de acciones complicadas que tienen que darse. Pero creo que aquí los mensajes que tienen que entenderse son varios. En primer lugar, esto no es un rol exclusivamente de un sector, sino de todos. Aquí se ve la importancia del aporte al sector privado para reactivar la economía. Creo que ojalá esta amarga experiencia sirva de algo para entender lo que realmente significa el sector privado como un socio del desarrollo y un socio del crecimiento. Por otra parte, los gobiernos seccionales también cumplen un rol fundamental aquí. Yo creo que la aportación oportuna de recursos para que ellos colaboren también para buscar salir del proceso recesivo también es un elemento fundamental en esto. En tercer lugar, hay que entender que las fuentes de financiamiento que tienen que buscarse en el exterior tiene que ver con las tradicionales y las no tradicionales, pero fundamentalmente buscar apoyo que nos permita un financiamiento en condiciones adecuadas y no en la forma como ha venido recibiendo el Ecuador. Creo que hace falta conocer con un poco más de precisión, por ejemplo, qué es lo que está detrás de estos 2.000 millones de dólares que estaría recibiendo el país con la operación con la China. Lo que yo conozco es lo que está escrito en la prensa. Así es. Que 1.500 son al 6 y pico %, con 2 años de grasa, 8 años, igual el otro con una tasa algo distinta, no muy diferente, y que la una parte es de libre disponibilidad y la otra es para proyectos. Ahora yo no sé si ahí Esos habrá... son los famosos canjes que hacen yo no con sé empresas chinas. Yo no sé si esto es para pagar, reemplazar deuda con ellos mismos anteriores, yo no sé. Yo no sé si de aquí se podrá disponer recursos para otro objetivo, como puede ser que estamos hablando, no tengo la menor idea. Y esto es producto de la falta de transparencia e información, no conocemos realmente cómo se manejan estas operaciones, cuánto de eso está comprometido con petróleo anterior, cuánto de las reservas quedan, que a mi criterio parecería que no mucho, y eso hace pues que no tengamos una lectura precisa de cómo se podrá levantar. Yo tengo información... Perdona, y sin esa lectura fidedigna de cómo está la situación, hasta las opiniones se tornan de un relativismo. Claro, porque sin nombre, estamos ¿no? trabajando bajo un manto, suposiciones
que no necesariamente son las más acertadas, probablemente. Es vergonzante entonces la información Creo que tiene el gobierno en la realidad de cómo está el país. Creo que es importante, Gonzalo, tener transparencia de cómo realmente están las cosas. Pero si son cosas vergonzantes, mucho endeudamiento. Ese no es un tema de ahora. Este es un tema que se venía acumulando, como todos sabemos, a lo largo de los últimos años. Quería comentar algo adicional, Gonzalo, si me permite. Sí. Yo estuve conversando el día de ayer precisamente con gente de afuera, de los multilaterales, y los recursos que se pueden obtener de afuera, que sí los hay, sí tienen líneas para desastres, probablemente en el mejor de los casos podrán ascender a alrededor de unos 600 millones de dólares. En un caso estamos hablando de 300 con 40% de entrada, y el próximo, me refiero al Banco Mundial, en los próximos meses, pero una cifra de esa magnitud para la magnitud del desastre es obviamente absolutamente insuficiente. El otro tema que me parece fundamental es que ojalá esto, con toda la desgracia humana que ha significado, sea el pie para que el gobierno pueda ahora sí priorizar el gasto del presupuesto del Estado. ¿Qué significaría que no puede, Gonzalo, continuar usando los recursos fiscales en la forma como lo ha venido haciendo? Ahora se ve por qué era tan importante tener ahorros. Ahora las carreteras que tanto hablaban como forma de ahorro están destruidas y no sirve para reparar las propias carreteras. Entonces, ojalá esto dé pie para poder generar una priorización del gasto del presupuesto y de esta manera apoyar a los recursos que se levanten afuera para poder salir de la situación. Y finalmente, creo que hay un mensaje que debemos dejar, al menos como yo lo veo. No creo que sea el momento de insistir en temas tributarios. Uh-huh. Yo creo que el gobierno debe archivar ese proyecto enviado a la Asamblea Nacional, que no se le ocurra continuar con me refiero al impuesto a las cervezas, a los cigarrillos. El pulpo. Que no se le ocurra continuar. Así se llama este impuesto, el pulpo. Que sería un contrasentido, porque o cualquier otro impuesto que se le ocurra al gobierno, lo que va a hacer es traspasar recursos de una economía deprimida y ahora más, de un sector al otro, del sector privado al público, cuando lo que se requiere, Gonzalo, es una inyección de liquidez fuerte que tiene que venir del exterior. Si no se recibe una inyección importante de capital del exterior, no vamos a salir del problema. Esto va a ser un traslado de recursos de una parte a la otra y no vamos a poder financiar todo el costo que va a representar ya la economía deprimida que venía, más lo que vamos a lamentablemente recibir de secuela a raíz de este desastre natural. El abrazo del pulpo ubicaba como titular del reportaje macro la revista Vistazo, último número, y está una crónica económica suscrita por el periodista Cecilio, ¿me ayudan? Cecilio Moreno Mendoza, periodista de Vistazo. El abrazo del pulpo, no va, dice, no debería ir, dice, pero ¿cómo le convence a esta mesa, donde el señor Hernández es el presidente? ¿Cómo le convence de que no es técnicamente conveniente? De que eso más bien afectaría todas las formas de solucionar el problema, porque caeríamos en una enorme depresión económica. Entonces, ellos buscan equilibrar los gastitos del gobierno, del Ejecutivo. Entonces, ponen ahí un pulpo con impuestos de todos los gustos, dice Vistazo. El paquete económico espera recaudar 480 millones de dólares. No son los 300 que mencionaban. Y claro, aquí está impuesto al cambio, a las colas, a los cigarrillos, a la cerveza, a la comunicación digital, el 15% en telefonía, especialmente para sociedades, que son las que más gastan, pues. Entonces,
exenciones de impuesto a la renta, ICE, devolución de IVAs, salida de divisas en efectivo. Estoy solamente recordando a ustedes la cantidad de impuestos que quieren aprobarse. Pero ellos dirán, economista Ramiro Crespo, ellos dirán, hoy más que nunca, el presidente dirá ya mismo, hoy más que nunca se requiere de ese paquete impositivo. ¿Cómo vamos a negarle? Ahora hay más razones para que la gente contribuya. Imagínese lo que eso va a suponer. ¿Cómo ve el nivel de daño que infringiría al sector productivo, especialmente esta cantidad de impuestos? Y entonces, ¿cuál sería el producto? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, saludos a todos, a Fernando, a Mauricio, a ti Gonzalo, a la audiencia. Realmente estamos viviendo una enorme tragedia para la que el Ecuador no ha estado preparado. Hace muchos años, 6, 7 años, en una reunión que nosotros tenemos en el Consejo Editorial de un reporte semanal que se llama Weekly Report, que lo enviamos gratuitamente a amigos y clientes. Pregunté a un famoso geólogo si el Ecuador, si en caso de un terremoto, el Ecuador reaccionaría más como Haití o como Chile. Tal vez unos 5 años. Y me contestó, lamentablemente, que más como Haití. Y yo creo que nosotros estamos en una situación muy mal, sin ningún tipo de organización, no tenía el dinero, no tenía los ahorros, no tenía la organización en el gobierno para poder contrarrestar. Pero allá no hay empresa privada más o menos solvente para... No conozco la situación de Haití, el detalle, pero me imagino que debe haber empresa privada, pero de todas maneras no estaba preparado. Uno de los problemas que tiene Haití, eso sí es conocido, es el desgobierno, la permanente sucesión de gobiernos que se reemplazan rápidamente y un Estado que no gobierna. Entonces, esos son los problemas. Mientras que Chile tiene un Estado que sí gobierna, un Estado muy fuerte, un Estado que es subsidiario al sector privado. El Estado hace lo que el sector privado no puede hacer, no lo que sí puede hacer el sector privado. Básicamente hay un principio muy importante, un principio filosófico. El Estado está para servir a los seres humanos, no los seres humanos al Estado. Y si los seres humanos pueden desarrollar una actividad muy bien, ¿por qué la va a hacer el Estado? Hace las cosas que la sociedad civil no las puede hacer. Por ejemplo, de una manera, el Estado las daría más eficientemente, como relaciones internacionales, como defensa nacional, ese tipo de cuestiones, pero no cosas que pueden hacer el Estado, como por ejemplo el sector privado, como por ejemplo carreteras. Entonces, yo creo que nosotros no hemos estado preparados. Yo tengo aquí una aplicación en mi teléfono que me dice sobre lo tenía hace algún tiempo, sobre los terremotos en el mundo. Y, por ejemplo, desde el sábado por la noche ha habido por lo menos 21 réplicas de más de 4 grados en la zona de Manabí. Pero también esta aplicación tiene una cantidad de cosas, de subsecciones, donde explica cómo uno tiene que estar precavido, estar preparado. Exacto. Para un terremoto. Y nosotros realmente hemos estado muy ignorantes como población de eso. Nosotros vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico. Es realmente una zona que, como decía Humboldt, es una zona absolutamente volcánica. Humboldt
esa frase famosa decía que los ecuatorianos dormíamos tranquilos entre montañas, entre volcanes. Y yo creo que ya es hora de dejar de dormir tranquilos sin estar preparados entre volcanes. Realmente no tenemos los kits de emergencia, no sabemos dónde ponernos en el caso de un reprise, de un terremoto. No sabemos si ponernos cerca del ascensor, cerca o debajo de una puerta, o al lado o debajo de una mesa, o abajo de un sofá. Ya he estado leyendo un poco sobre eso. No hay una cultura, digamos, de alerta sísmica permanente que sí hay, por ejemplo, en el Japón. Entonces, también la construcción. La construcción, nosotros tenemos un problema enorme. Es que, por ejemplo, al meterse el Estado a hacer las cosas que puede hacer el sector privado, descuida las cosas que sí tiene que hacer. Por ejemplo, es la seguridad ciudadana. Entonces, esa inseguridad que el Estado no puede controlar ocasiona que los ecuatorianos nos encerremos en jaulas de concreto y de ladrillo. Entonces, cuando ocurre un terremoto, ¿qué es lo que pasa? Son casas muy pesadas que nos caen encima y nos matan, nos hieren, nos paralizan, nos cortan las extremidades, etc. Entonces, estas son cosas que el Estado debería hacer y no las ha hecho. Por ejemplo, los códigos de construcción. El sector privado no puede imponer un código de construcción al vecino de al frente o al de la otra manzana, máximo en el condominio que vive la persona. Esto es del gobierno, pero vemos que los códigos de construcción probablemente no han sido respetados. Se construyen casas sin cálculos estructurales aprobados, seguramente un piso precariamente encima del otro, conforme crece la familia. Con corrupción de los organismos de control de los GATS. Entonces la pregunta es, si el Estado no hace lo que no puede hacer el sector privado y tiene que hacer bien el Estado, ¿cómo se va a meter a hacer lo que puede hacer, lo que puede hacer mucho mejor el sector privado? Y eso me lleva al tema de los impuestos. Supongamos que aumenten el precio de una gaseosa o de una cerveza 10%, por dar un ejemplo, pero las ventas se reducen por los impuestos, pero las ventas se reducen en más del 10%. Probablemente van a recaudar menos, porque va a haber menos ventas que antes. Entonces el Estado probablemente recauda menos. Ese es un problema. Pero supongamos que las ventas no disminuyan tanto y el Estado va a recaudar más. No mucho más, pero va a recaudar más. Pero ¿qué pasa con las empresas que producen cervezas, que producen gaseosas, etcétera? Esas sí van a vender menos, porque independientemente del impacto que mencioné antes, si un aumento de precio va a hacer que haya, por ejemplo, una menor recaudación de impuestos, de todas maneras el aumento de precios, es obvio, va a reducir las ventas. Y al reducir las ventas, obviamente se reducen, probablemente se reduce la fuerza de trabajo, porque se van a reducir las utilidades. Al reducirse las utilidades, se va a pagar menos impuesto a la renta, y al reducirse las utilidades va a ocurrir otro factor, que el precio de las acciones baja. La cervecería en su página web mencionaba que ya antes de estas medidas, por todo lo que ha pasado antes, sus ventas han bajado en un 15%. Eso tiene un impacto en las utilidades de la cervecería, probablemente en la necesidad de fuerza laboral, pero también en el impuesto a la renta que paga la cervecería y también en el valor de la acción. Y el valor de la acción de la cervecería no es poca cosa. Muchos jubilados, porque aquí no depende, un jubilado no depende del seguro social, porque en este momento podemos decir que el Estado está en muy mal estado
Y el Seguro Social también está en muy mal estado, porque la mayoría de sus inversiones están en el Estado. Correcto. No hay una diversificación. Es como que si mi edificio se cae, Richard. como si mi edificio se cae y la compañía de seguros, cuando yo le voy a reclamar para que me construya un nuevo edificio, ha quebrado. Entonces tenemos esa... El pensionar, la persona que vive con su pensión, el jubilado, tiene también este tipo de inversiones para suplir lo que sabe que probablemente no le va a llegar de buena manera, ¿no? Que con buen poder de compra por parte del Seguro Social. Y esas acciones están bajando de precio. Entonces, en este momento, como bien dice Mauricio, ¿no? Y no es el momento para esta reforma tributaria. Y especialmente después de haber visto el increíble trabajo de la sociedad civil. El otro día uno de los panelistas decía que el presidente Correa en el Vaticano había hablado en contra de la sociedad civil. Así es. La sociedad civil, a pesar de que les han quitado fundaciones, han expulsado a Pachamama, han hecho 1000 cosas contra la sociedad civil se manifestó al día siguiente, en estos días, de una manera increíble, mucho más eficientemente que el Estado. Es que eso es el país es sociedad civil. El Estado no es más que para complementar lo que la sociedad civil debe hacer. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, esa recaudación, esa generosidad, etcétera, el sector privado es todos nosotros, es algo fundamental. Muchas gracias, economista. Me disculpa, quiero irme, doctor Santos, violentamente a la Cámara de Industriales de la provincia de Pichincha, ya que no he logrado establecer contacto con Manabí, telefónico, medianamente pactado con los señores empresarios, tanto de Quito como de Guayaquil, más que empresarios, emprendedores, diría yo, gente que tiene la enorme responsabilidad de la acción del sector privado y de las empresas ecuatorianas, de todos los órdenes. Entonces voy a conversar simplemente para que nos dé una idea a todos de qué es lo que buscan combinar en opiniones o buscar como resultado de esta cita empresarial in situ en la ciudad de Manta, en la capital, diríamos, económica de la provincia de Manabí. Yo lo considero así por ser un puerto, ¿no? Y Manta se ha desarrollado más rápidamente que la cabecera provincial, que es Puerto Viejo. Entonces, el vicepresidente de la Cámara, el señor doctor Pablo Zambrano, nos está este momento escuchando. ¿A qué fueron desde Richard Martínez, desde el presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción de la ciudad de Guayaquil, Enrique Pita, creo que hay 2 ejecutivos más de Guayaquil, y no sé cuántos más de aquí de Quito? ¿Qué es lo que buscan diseñar tentativamente y denotando preocupación por lo que ocurre en Manabí? Han ido precisamente a la zona de conflicto, al epicentro de la tragedia. Y eso me da buena impresión. Pablo, bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo, muy buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas, a los televidentes y también a quien está en el panel. En relación directamente a su consulta, Gonzalo, me permito informarle que el Comité Empresarial Ecuatoriano, junto con los 53 gremios que forman parte del mismo, estamos trabajando dentro de una propuesta a mediano y largo plazo, a la que hemos denominado una propuesta de reconstrucción. Una propuesta de reconstrucción, en primer lugar, del tejido productivo de los negocios que se han visto afectados, y obviamente con mayor importancia, con mayor preponderancia, una reconstrucción en sí mismo física de las distintas zonas que se han visto afectadas por este movimiento telúrico, por este terremoto que ha afectado gravemente a la provincia de Manabí y de Esmeraldas.
¿Quiénes están en la comitiva? Y es una consulta que usted hacía. Está el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que es Richard Martínez, el presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, el ingeniero Francisco Alarcón. También está el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, que en este momento es Pablo Arosemena, y como usted lo mencionó, también está el presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador, que es Enrique Pita. Como usted se puede dar cuenta, entonces, están representantes de distintos sectores de la producción, que estamos muy pendientes, muy preocupados por todo lo que ha ocurrido y que hemos reaccionado de una manera muy proactiva desde el primer momento en el cual tuvimos conocimiento de esta tragedia, al canalizar ayuda, al canalizar justamente los medios más importantes, el agua, fundamentalmente el sector privado ha canalizado, ayudado con todo el tema de agua, de alimentos no perecibles en las zonas, pero consideramos que es muy importante sentarse ya a pensar en cómo reactivar todas estas zonas afectadas. En este momento hemos sido testigos de la solidaridad del pueblo ecuatoriano con nuestros compatriotas de Manabí, del sur de Esmeraldas, en ayudar en la emergencia. Pero obviamente toda situación tan grave como la que hemos vivido, tiene también ya una segunda parte, una parte a mediano plazo, hablemos de 4 o 5 meses, cuando hay que hacer toda la remoción de escombros, y obviamente una parte ya a largo plazo, que es precisamente esta reconstrucción, en la cual el sector privado lo que quiere hacer es un fondo de reconstrucción. Se han hablado ya con varios de los gremios y también varios de los empresarios ecuatorianos que creen en este país y sobre todo creemos en que esta ayuda debe presentarse de una manera muy, muy cierta y muy real, como le decía yo, para reactivar a la economía de las zonas más afectadas, al comercio. Justamente la agenda que se tiene prevista el día de hoy es estar en Manta, en Puerto Viejo y en Bahía de Caracas con los representantes gremiales y también con las autoridades públicas locales para establecer este plan, este planteamiento, tener todos los insumos, tener todas las ideas y obviamente también tener un insumo técnico que es fundamental. Para este efecto nosotros hemos contactado a la Universidad San Francisco de Quito y también a la Escuela Politécnica del Litoral para hacer las evaluaciones técnicas de la afectación y la manera en la cual el sector privado pueda tener una incidencia directa en la reconstrucción de estas zonas. ¿Y nuestros economistas? Definitivamente los economistas tienen un papel fundamental acá. ¿Por qué? Porque precisamente hay que establecer, buscar los fondos, administrar esos fondos de una manera adecuada, de una manera absolutamente transparente y sobre todo de una manera efectiva. Es decir, las acciones que tengan que hacerse deben ser realizadas con una efectividad muy clara. No pueden darse en este caso, digámoslo así, desviaciones de ningún tipo y mucho menos tomarse medidas erradas. Aquí tenemos que arrimar el hombro todos los ecuatorianos para poder sacar adelante al país. Esta es la prueba más dura que hemos sufrido en los últimos años y aquí se tiene que ver el temple de los ecuatorianos. ¿De dónde provienen o provendrían los fondos? Muy interesante su pregunta. En una primera fase lo que estamos haciendo es estableciendo un fondo privado, es decir, los empresarios ecuatorianos de las principales ciudades del país que están agremiados en las cámaras y asociaciones de la producción van a hacer su aporte, los empresarios ecuatorianos. Y lo que queremos precisamente es que este fondo se nutra y crezca también a través de cooperación internacional privada que se puede lograr y se puede ubicar. Y obviamente este tema que tiene una iniciativa privada, que tiene un origen en el sector privado, también en un momento determinado tiene que confluir con organismos internacionales que a su vez confluyen con el Estado. Entonces, este es un trabajo que tiene que ser articulado de una manera muy, muy importante, muy transparente. Vuelvo a repetir esta palabra que es clave, porque esto tiene que generar una confianza en que la gente diga, señores, yo aporto a que exista esta reconstrucción en las zonas, a que se apoyen a los pequeños negocios que se han visto afectados en las zonas para que se pueda generar ingresos a las familias
pero de una forma absolutamente transparente. ¿Qué especiales signos de confianza exigirían los inversionistas de los sectores privados? Definitivamente el destino de los fondos, Gonzalo. Esto es algo muy importante. Hay que ser un plan muy claro, muy transparente, un plan en el cual se diga exactamente cuál va a ser el destino de esos fondos. Temas muy importantes, y le pongo a manera de ejemplo, en Brasil los empresarios, no necesariamente por un tema de desastres naturales, sino por un tema de responsabilidad social corporativa, se preocuparon mucho por el tema de la educación, para reactivar toda la educación y todo el tejido y a través de la educación generar un tejido productivo capacitado, que tenga un conocimiento claro de cómo producir más y mejor. Entonces, el factor clave aquí va a ser el tema de la transparencia y justamente la confianza que se tiene que generar en quienes aporten. Y obviamente los aportes son de todos los tamaños. Nosotros hemos logrado, por ejemplo, hasta el momento, hacer que compañías multinacionales que, además de toda la ayuda emergente que han brindado en alimentos, en vituallas, en agua, también puedan llamar a sus casas matrices y lograr conseguir fondos que puedan ser canalizados para la recuperación. Hay esa intención, pero más hay esa factibilidad. Ya lo vamos a conversar con el resto de invitados. Nos parece muy claro el panorama que usted nos ha enterado, y que haya mucha suerte, mucha comprensión, que el Ecuador unido con su sector privado y público, ojalá alcance los niveles de calidad administrativa y de calidad y eficiencia de planes que hilvanen nuestro destino económico. Es la mejor aspiración que tenemos. Muchas gracias, doctor. Hasta siempre, doctor Zambrano. Muchísimas gracias, a los órdenes. Perdone, exministro Santos Alvite, antes de irnos al tema de el asunto petrolero. Estaba preguntándome hace contados instantes entre mí, digo, pero el que tenía que tener un plan de contingencia o construirlo en breves lineamientos era el gobierno. Y nada que ver. ¿Usted conoce de algún plan de contingencia que tenga a mano? Porque lo que salió a decirnos en una amplísima cadena de televisión, seguramente consultada al señor presidente, que se encontraba en Pedernales ese mismo instante, ayer a las 13 horas, el señor ministro de Defensa dijo que él y los soldados iban a recibir, digo los soldados en buenos términos, los estaba casi utilizando. Ellos creo que no conocían a esa hora de esta determinación del señor ministro de la Defensa de presidir la recolección de apoyos internacionales y nacionales a fin de que, poniendo al ejército de por medio, al sector militar de por medio, la gente vuelva a tener confianza en lo que acabamos de hablar y de meditar y reflexionar con los excontralores del Estado. ¿Qué le parece a usted? ¿Le pide permiso para decir yo voy a ser el que recojo? Eso no es otorgar confianza a nadie, pues. Por más que les ponga las Fuerzas Armadas de por medio y a momento les utilice. Muy buenos días, Gonzalo, buenos días, Mauricio, Ramiro, Walter en Guayaquil y hacia audiencia. Mire, esta actitud fascista del gobierno, ¿verdad?, de 9 años de creer que el Estado es todo, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, está causando un problema gravísimo, que es la descoordinación total y la falta de confianza del país. Mire, el señor presidente de la República ha querido echar la responsabilidad de los daños a quienes hicieron casas. Dice, es que no cumplieron con los mínimos estándares de seguridad. Gente pobre que no tiene acceso a ingenieros estructurales y que con gran esfuerzo hizo una infraestructura muy interesante. Pero el gobierno, la obra
pública más importante, que era la refinería del Pacífico, en donde se querían gastar 13.500 millones de dólares. ¿Dónde la puso? En el epicentro del desastre, entre Manta y Puerto Viejo, donde está más destruida. Y ahí querían poner 13.500 millones y todavía le culpan a un pobre señor que no tuvo para contratar un ingeniero y se le cayó la casa. Así sale. Pero por favor, y otra cosa que hay que advertir, Gonzalo, esta actitud del Estado Supremo y los súbditos que no tenemos ningún derecho, ya se está manifestando. Muy bien lo decía Mauricio y Ramiro, cuidado con los impuestos. Sería un gesto de nobleza que el presidente de la República retirase este paquete que va a golpear a los más pobres, ¿no? Para su propio beneficio. Para su propio beneficio. Pero ¿sabe lo que ya se conoce que están planeando? Retirar este paquete y poner otro peor, con más impuestos. A pretexto de la solidaridad, ¿verdad? Necesitamos más recursos. Poniendo como ejemplo en el año 95 que hubo el problema con el Perú. Y ya tiene preparado algo. Pero la verdad es que necesita más recursos el gobierno o el Estado. El tema es... No, Gonzalo. ¿Quién debe hacer la reconstrucción? Mire. ¿Quién debe hacer la reconstrucción? Usted mismo se pregunta. El Estado, la infraestructura. Pero vamos a la ciudad. Primero hay que crear las condiciones para que venga dinero privado. Fíjese la diferencia. La Cámara de Industrias silenciosamente... Yo no sabía de esta iniciativa, acabo de enterarme y la alabo, ¿verdad? Silenciosamente va a ver qué hacer. Así es. El sector público, ¿qué hace? Usted ha habido tantos funcionarios públicos que van en avión, pero no llevan un vaso de agua, no llevan un caramelo para alegrar a un niño que está asustado. Llevan las cámaras de la televisión, ¿verdad? Para que les tomen fotos en los famosos discursos. Así es que si hemos tenido 9 años de un concepto equivocado de que el Estado pueda hacer todo. Un Estado está quebrado. Endeudado. Si hay tiempo vamos a hablar que están comprometidos 5 años de exportación petrolera para pagar solo las deudas. Eso le quería preguntar a usted. Ya llegamos a ese momento. Entonces dejen a la empresa privada. La empresa privada ha hecho este país, la empresa privada ha hecho la industria de las flores, la industria del camarón, la industria del banano. Ese es el potencial. Bajen los impuestos, como dice Mauricio y Ramiro. ¿Cómo van a subir impuestos ahorita? ¿Para qué? Para incrementar a la burocracia, para que se alimente la burocracia. Estamos cerrados, es un momento difícil. Tengamos piedad con los muertos, con los damnificados y hagamos las cosas bien. Dejemos la propaganda a un lado, dejemos el endiosamiento a un lado y veamos por los damnificados y hagamos algo serio. Dejemos que la empresa privada, el Estado con sus pocos recursos algo puede hacer, pero no tiene para enfrentar esta Estoy seguro que les dirá, pero primero ganen las elecciones para que ustedes quieran manejar la situación. Yo soy el gobierno, yo tengo el derecho constitucional de regir esta emergencia, aunque ustedes saben mi punto de vista y saben mi auditorio de que yo no confío en lo más mínimo un rectorado de estas acciones de parte del actual gobierno por la manera como se ha manejado en estos últimos 9 años. Pues sería de necedad total de que apoyemos las mismas mecánicas y que más bien esto venga a tapar, digamos, la situación que imperaba hasta antes del terremoto. Muy bien que haga la pregunta, Gonzalo, porque hay que decir la eficiencia. Miramos la eficiencia, ¿verdad? Este es un gobierno que ha tenido la bonanza más grande de la historia. Y apenas hay una pequeña caída del precio del petróleo, el país se va al fondo del abismo. Mire, Gonzalo, el Fondo Monetario Internacional ha hecho las predicciones del crecimiento o decrecimiento de las economías del mundo. Las 2 peores economías, no de América, del mundo. ¿Sabe cuáles son? Venezuela y Ecuador, -4,5 y -8. Los países africanos crecen al 1, al 2, al 3%. Los asiáticos, ¿verdad? Burundi, Ruanda, crecen más que el Ecuador luego de haber tenido ese dinero. Entonces, frente a una demostración de fracaso
tan absoluto del Estado, tan absoluto y total, ¿quién les va a confiar? Pues en una tragedia así debe imperar el corazón por esta pobre gente y hacer las cosas bien, no seguir haciendo las cosas mal, que van a agravar en vez de mejorar la situación. Lo suyo, doctor Santos, usted dice que los próximos 5 años prácticamente no tenemos petróleo para vender y para beneficiarnos al precio que sea no hay, porque los 5 años que vienen, ese petróleo por las deudas con los chinos ya está vendido. Así es, Gonzalo. Mire muy brevemente. Petrolero. Verá, el ministro de Finanzas que fue al Congreso a principios de este año dijo que se debía de anticipos de ventas petroleras 2.400 millones a la China en ese tiempo, a fines del 2015. Póngale 2.500 para efectos de redondear. Más 2.500 de Tailandia. ¿Se acuerdan? Traders de Tailandia son 5.000 millones. Hoy se han adquirido 2.000 millones más de deuda. Ya tenemos 7.000 millones de deuda a pagar con petróleo. Pero hay otra deuda también, que son con la compañía Nobel, que nos vendió gasolina y diésel y no le hemos pagado y le tenemos que pagar algún momento. Entonces están comprometidos 9.000 millones de dólares en petróleo ya vendido. ¿A cuánto vamos a vender ese barril, verdad? Todo depende del precio. En enero y febrero hemos vendido a 21 y 22 dólares el barril. Supongamos que va a subir y va a subir. No va a subir mucho porque esta idea de congelar la producción fracasó en la reunión de Doha la semana pasada, pero pongámosla a 30 el barril, ¿verdad? A 30 dólares un barril de petróleo. Si tenemos prevendidos 9.000 millones y vamos a vender a 30 dólares ese barril, tenemos que utilizar 300 millones de dólares 300 millones de barriles ya prevendidos. El Ecuador, que produce 180 millones de barriles al año, utiliza 120 en el consumo interno y solo tiene 60 millones de barriles al año para exportación. Como debemos 300 y hemos prevendido y exportamos 60 al año, exactamente vamos a tener que entregar petróleo 5 años, uno de este gobierno y el 4 del próximo, y no recibir nada porque ya nos gastamos. Del próximo plata. De los mismos. Ojalá no. Perdón, que un deseo ferviente. Pero así, 5 años estamos metidos. El petróleo no va a subir, Gonzalo, no va a pasar de 30. Lamentablemente hay una decisión de Arabia Saudita y los grandes productores de mantenerlo así. Por eso hicieron fracasar en Doha la reunión. ¿Y por qué? Tienen mucha razón, Gonzalo, porque el petróleo es un contaminante, es la causa del calentamiento global y quieren que dure lo más posible manteniendo bajo el precio. Así es que la situación es terrible y el Estado a un rincón, hacer lo que le toca y dejar que ese impulso extraordinario de la empresa privada ecuatoriana pueda ayudar a estos hermanos en desgracia. ¿Habrá esa apertura, economista Mauricio Pozo? Después de 9 años y algo más, Gonzalo, me he vuelto bastante escéptico porque han pasado cosas. He creído que iban a rectificar, he creído que iban a reconocer que han cometido errores y no lo han hecho. Así que aquí sí, lamentablemente, tengo que ser muy desconfiado, decir ver para creer. Es un asunto de comportamiento humano. Vea, Gonzalo, nosotros elegimos al actual presidente como el presidente del Ecuador. Nosotros no hemos elegido gerente propietario. Nosotros no hemos elegido al que va a tener la mayoría de las acciones de la economía. Eso no hemos elegido. Hemos elegido a un presidente que maneje la política y maneje la economía. No que sea dueño, que es bien distinto. Él tiene que dejarle al sector privado que le permita a él mismo beneficiarse del aporte para poder tratar de salir en el menor tiempo posible de la severidad de la crisis que estamos teniendo. Si no se le da ese oxígeno al sector privado, no vamos a poder salir. Fíjese, las propias compañías, las pocas compañías que han traído plata al Ecuador y que han comprado acciones de empresas ecuatorianas, como están metidas, por ejemplo, las empresas de gaseosas, o las que están metidas en bebidas azucaradas. Esas compañías son las que ahora les pagan
su inversión en el Ecuador con mayores impuestos. Yo no tengo nada que ver con las compañías, ni les defiendo a las compañías. Solo estoy diciendo lo que en la práctica se está produciendo. ¿Qué cree que piensa un inversionista afuera cuando ve una situación así? Que no se le va a ocurrir ponerle $1 al Ecuador, pues. Porque le están, al propio que le está dando de comer, le están mordiendo la mano, pues. Entonces a mí no me parece que por ahí van las cosas, pero más allá del tema de esto, aquí, si no se le deja al sector privado que cumpla su rol, yo le diría al Gonzalo inclusive algo más. Esta junta de reconstrucción del terremoto que se acaba de comentar en la entrevista anterior, donde yo personalmente creería que el Estado y el gobierno no debería meter mano, sino que debería ser administrado por otros, precisamente para buscar mayor éxito en la administración de esto, es lo que va a permitir que este proceso sea lo menos doloroso y lo más expedito posible. Si vamos a entrar al ritmo del gobierno, donde las prioridades se han demostrado que no existen, donde los principios de cómo priorizar gastos se ha demostrado que no existen, y donde existen más bien otro tipo de propósitos, la forma de salir del problema no se va a encontrar. Aquí hay que darle el espacio de que cada uno debe cumplir. El Estado no está para participar en todas las actividades productivas, ese no es rol del Estado. Aquí se crean farmacéuticas públicas, aquí se han creado importadoras públicas, ahora sé que crearon una empresa que coordina al resto de empresas públicas, lo cual ya cae en lo risible, y esto obviamente lo único que dice es que no existe ese principio mínimo de manejo ordenado de las cuentas del Estado. Entonces, si estamos con una desgracia tan lamentable como la que tenemos, si eso se suma a un problema recesivo, producto de un mal manejo de la economía acumulado de los años y no por un tema internacional. Yo ponía el otro día un ejemplo en algún artículo y decía, oiga, si usted come 10 años, 10 chocolates diarios, se toma 5 colas y le da diabetes a los 10 años, no es culpa del chocolate, pues, ni de la cola, es culpa suya de su desorden alimenticio. Si el Estado no se pudo ordenar y cayó el precio del petróleo y ahora no tiene con qué defenderse, no es problema el petróleo, es problema del Estado y del gobierno que no supo hacer las cosas para poder manejar situaciones. Y para eso está el Estado, precisamente para eso, para saber manejar situaciones adversas. O sea, ¿no sería justo que el gobierno se haga la víctima, digamos, incluyendo al terremoto como la mala fortuna? Que no sea el pretexto para hacer cosas, más bien que sea la llave que permita un proceso de rectificación, de reconocimiento de errores y que le dejen al sector privado vivir. Los estados y los gobiernos están para facilitarle la vida a la gente, no están para complicarle la vida a la gente. Para eso están los estados. Aquí se ha entendido al Estado como el actor principal de la economía, lo cual es absolutamente fuera de lugar en cualquier parte del mundo, inclusive en la propia China, que ya no tiene ese rol. Aquí estamos más cercanos, creo yo, al tema de Venezuela y tema de Cuba que a los temas propios de la China. Así que si esos temas no se toman con la seriedad y la objetividad adecuada, obviamente el proceso de salir del problema en que estamos va a ser un proceso mucho más largo y mucho más doloroso. Muchas gracias, de veras muchas gracias. Gracias a ustedes, señoras y señores, por la atención, a Ramiro, a Mauricio y a Fernando, por la inteligencia y la buena línea que han exhibido. Señoras y señores, si coincidimos, recordar al terremoto de 1987, administración del ingeniero León Febres Cordero, presidencia de Febres Cordero, 1987, usted recuerda el mes, usted fue ministro en ese periodo. Marzo, no, yo fui subsecretario, Ya. Gonzalo, y una partecita, ¿verdad? El daño fue más bien a la infraestructura petrolera, más que a las poblaciones, al oleoducto. El ministro de ese tiempo era Javier Espinosa, un hombre de bien, una persona ejecutiva extraordinaria.
Él tomó inclusive las medidas para tratar de reconstruir el oleoducto sin salir en la televisión, ¿verdad? Efectivamente, cumpliendo su deber de patriota, que lo es. Y quiero resaltar una figura en ese tiempo, el arquitecto Sixto Durán Ballén. Sixto Durán Ballén era presidente del Banco de la Vivienda. También en la época del presidente Plaza, el presidente de esta comisión fue Sixto Durán Ballén en el 49. Por eso me vino a la memoria, leí el artículo de Mauricio. En ese 49 Sixto cumplió un papel extraordinario. Y en el 87 igualito, él era presidente del Banco de la Vivienda y Javier Espinosa y el ingeniero Félix Cordero le preguntaron, necesitamos dinero, ¿verdad?, para reconstruir el oleoducto. En ese tiempo eran muchos cientos de millones de dólares. Sixto Durán fue al Banco Mundial de una manera extraordinariamente ágil y eficiente, consiguió los fondos. Vino el dinero, se hizo una licitación, porque el Banco Mundial no es como los chinos, ¿verdad?, que da la plata y diga haga usted lo que quieran con ella. No, licitación bien hecha y se hizo. Pero deja aquí una parte. Así es que Sixto Durán, de que yo no fui su ministro ni nada, soy amigo, pero quiero reconocer, así hay figuras extraordinarias en el país, ¿sí? Gonzalo, que lamentablemente se las quiere borrar, que el pasado no existe. Es un país hecho por gente de bien, Galo Plaza, Camilo Ponce, Velasco Ibarra, y la empresa privada. Estos últimos 10 años se ha tratado de negar un pasado maravilloso para presentarnos un presente terrible con una máscara de felicidad. No van a lograr borrarlo. El pasado del Ecuador es algo que tenemos que estar todos muy orgullosos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, en clarito está, recuerdan al terremoto del 87. El siguiente programa es Democracia.